Capítulo 15. Calculamos que en 3 noches arribaríamos a El Cairo, al final de Illinois, donde llegan las aguas del río Ohio, y eso era lo que buscábamos. Venderíamos la balsa y tomaríamos un barco de vapor para remontar el Ohio hasta los Estados Libres, y ahí ya no tendríamos problemas. Bueno, como a la segunda noche empezó a bajar la niebla y fuimos a buscar una barra de arena donde amarrar, porque era inútil seguir adelante con la niebla. Pero cuando me adelanté a remo en la canoa, con la cuerda para amarrar, no había más que unos tronquitos. Eché la cuerda a uno de ellos, justo junto al reborde de la orilla, pero allí la corriente era muy fuerte y la balsa bajaba a tanta velocidad que lo arrancó de raíz y siguió adelante. Vi que la niebla se hacía más densa y me sentí tan mal y tan asustado que no pude moverme durante casi medio minuto, según me pareció, y entonces ya no se veía la balsa, no se veía más allá de 20 yardas. Salté a la canoa y corrí a popa. Agarré el remo y di una paletada, pero no se movía. Tenía tanta prisa que no la había desamarrado. Me puse en pie y traté de desamarrarla, pero estaba tan nervioso que me temblaban las manos de forma que casi no podía hacer nada con ellas. En cuanto logré ponerme en marcha, me puse a perseguir la balsa a toda velocidad, directamente hacia la barra de arena. Aquello estaba bien pensado, pero la barra no mediría ni 60 yardas de largo, y en cuanto la dejé atrás, me metí en medio de aquella niebla blanca y densa sin tener ni la menor idea de a dónde iba. Pensé que no valía la pena remar. Sabía que a las primeras de cambio iba a encallar en la orilla o en una barra de arena o algo así. Me quedé inmóvil dejando que la canoa bajase a la deriva, pero se pone uno muy nervioso cuando no tiene nada que hacer con las manos en un momento así. Pegué un grito y escuché. A lo lejos, no sé dónde, oí otro grito apagado y me animé algo. Fui allá a toda velocidad, escuchando atento por si lo volvía a oír. La siguiente vez que lo oí, vi que no me dirigía hacia él, sino hacia su derecha, y a la próxima hacia su izquierda, y tampoco avanzaba mucho, porque yo iba dando vueltas de acá para allá, mientras que aquella voz bajaba recta todo el tiempo. Lo que yo quería era que al muy tonto se le ocurriera empezar a dar golpes seguidos en una sartén, pero no se le ocurrió, o a lo mejor sí, y lo que me preocupaba eran los silencios entre los gritos. Bueno, seguí adelante y enseguida oí el grito detrás de mí. Ahora sí que estaba yo hecho un lío. O había otra persona gritando, o yo había dado la vuelta del todo. Dejé el remo, volví a oír el grito. Seguía por detrás de mí, pero en un sitio distinto. Sonaba una vez tras otra y siempre cambiaba de lugar. Y yo seguía respondiendo, hasta que por fin volvió a quedar por delante de mí, y comprendí que la corriente le había dado la vuelta a la canoa al avanzar aguas abajo, y que yo iba bien si es que era Jim y no otro balsero que pegaba gritos. Yo no entendía nada de las voces en la niebla, porque en una niebla no hay nada que parezca ni suene natural. Siguieron los gritos y al cabo de un minuto o así me encontré bajando a toda velocidad frente a una orilla empinada y llena de fantasmas borrosos de grandes árboles, y la corriente me lanzó hacia la izquierda y siguió adelante, arrastrando un montón de troncos que bajaban atronando por la velocidad a que los rompía la corriente. Al cabo de 1 o 2 segundos no se veía más que una masa blanca, y todo había quedado en silencio. Entonces me quedé sentado totalmente inmóvil, escuchando los latidos de mi corazón, y creo que no respiré ni una sola vez en 100 latidos. Entonces renuncié, sabía lo que pasaba. Aquella orilla empinada era una isla, y Jim había pasado al otro lado de ella. No era como una barra de arena que se podría tardar 10 minutos en pasar. Tenía árboles grandes como una isla normal. Podría medir 5 o 6 millas de largo y más de media de ancho. Me quedé en silencio, con el oído atento. Unos 15 minutos, calculo. Naturalmente, seguía flotando río abajo a 4 o 5 millas por hora,
pero en eso nunca piensa uno. Uno se cree que está totalmente quieto en el agua, y si pasan unos palos al lado, no se piensa en lo rápido que va, sino que pega un respiro y dice, vaya, qué rápido van esos palos. Si alguien se cree que estar solo de noche en medio de una niebla así no resulta de lo más triste y terrible, que lo pruebe una sola vez y se enterará. Después, durante media hora más o menos, seguí gritando de vez en cuando hasta que por fin oí una respuesta muy lejos y traté de seguirla, pero no lo logré, e inmediatamente pensé que me había metido en medio de un laberinto de barras de arena porque las veía borrosas a los dos lados, a veces con solo un canal estrecho en medio y otras que no veía, pero sabía que estaban allí porque oía la corriente chocar con viejos troncos secos y con basura que había en las orillas. Bueno, no tardé mucho en dejar de oír los gritos entre las barras de arena y solo traté de seguirlas un ratito, en todo caso, porque aquello era peor que perseguir a un fuego fatuo. En mi vida había oído un ruido tan difícil de seguir, ni que cambiara de sitio tantas veces y a tal rapidez. 4 o 5 veces tuve que apartarme a golpes de la orilla para no darme un topetazo con ellas, así que calculé que la balsa debía de estar chocando con la orilla de vez en cuando, porque si no, seguiría avanzando y ya no se la podría oír. Era que flotaba un poco más rápido que yo. Bueno, al cabo de un rato parecía que estaba otra vez en río abierto, pero no se oía ni un grito en ninguna parte. Calculé que a lo mejor Jim se había enganchado con un tronco y que para él había terminado todo. Yo estaba cansadísimo, así que me tiré en el fondo de la canoa y dije que no me iba a molestar más. Claro que no quería dormirme, pero tenía tanto sueño que no podía evitarlo, así que pensé que no me echaría más que una siestecita. Pero calculo que fue más de una siesta, porque cuando me desperté las estrellas brillaban mucho, la niebla había desaparecido y yo bajaba dando vueltas por una gran curva del río con la popa por delante. Al principio no sabía dónde me encontraba, creí que estaba soñando, y cuando empecé a recordar las cosas parecía que todo hubiera ocurrido hacía una semana. Allí el río era monstruosamente grande, con árboles altísimos y muy apretados en las dos orillas, como una muralla sólida, hasta donde se podía ver a la luz de las estrellas. Miré río abajo y vi una mancha negra en el agua. Fui hacia ella, pero cuando llegué no era más que un par de troncos atados. Después vi otra mancha y la perseguí, después otra, y aquella vez acerté, era la balsa. Cuando llegué, Jim estaba sentado con la cabeza entre las rodillas, dormido, con el brazo derecho colgando sobre el remo de gobernar. El remo se había roto y la balsa estaba llena de hojas, ramas y tierra, así que lo había pasado mal. Amarré y me tumbé en la balsa justo al lado de Jim, y empecé a bostezar y a estirar los brazos junto a él, y voy y digo, «Hola, Jim, ¿me he dormido? ¿Por qué no me has despertado?» Dios mío santo, ¿eres tú, Jack? Y no has muerto, no te has ahogado. Es demasiado bonito para ser verdad, mi niño. Es demasiado bonito para ser verdad. Déjame que te mire, déjame que te toque. No has muerto, has vuelto otra vez, sano y salvo, el mismo Jack de siempre. Gracias a Dios. «¿Qué pasa, Jim? ¿Has bebido?» ¿Bebido? ¿Que si he bebido? ¿He tenido ni un momento para beber? Bueno, entonces, ¿por qué dices cosas tan raras? ¿Qué cosas raras digo? ¿Cuáles? Pero si no haces más que hablar de que he vuelto y todo eso, como si me hubiera ido. Pac, Pac Finn, mírame a los ojos, mírame a los ojos. ¿No te has ido? ¿Ido yo? Pero, ¿de qué diablos hablas? No me he ido a ninguna parte. ¿A dónde iba a ir? Bueno, mira, jefe, aquí pasa algo. ¿Yo soy yo o quién soy yo? ¿Estoy yo aquí o quién es el que está aquí? Eso es lo que quiero saber. Bueno, creo que estás aquí, sin duda, pero creo que eres un viejo chiflado. Ah, ¿con que sí? Bueno, contéstame a esto.
¿No sacaste el cabo de la canoa para amarrarlo a la barra de arena? No, ¿qué barra de arena? No he visto ninguna barra de arena. ¿Que no has visto ninguna barra de arena? Mira, ¿no se soltó el cable de la balsa y bajó zumbando por el río y te dejó en la canoa detrás en la niebla? ¿Qué niebla? Pues la niebla que hemos tenido toda la noche. ¿Y no estuviste pegando gritos y yo lo mismo hasta que nos tropezamos con una de las islas y uno de los dos se perdió y el otro como si se hubiera perdido porque no sabía dónde estaba? ¿Y no estuve yo mirando por un montón de esas islas y lo pasé terrible y casi me ahogué? Dime que no es verdad. Respóndeme a eso. Bueno, esto es demasiado para mí, Jim. Yo no he visto ninguna niebla, ni ninguna isla, ni he tenido ningún problema, ni nada. He estado sentado hablando contigo toda la noche, hasta que te quedaste dormido hace unos 10 minutos, y creo que yo también. En ese tiempo no puedes haberte emborrachado, así que lo que pasa es que has estado soñando. Dita sea, ¿cómo voy a soñar todo eso en 10 minutos? Bueno, estamos fastidiados, pero sí que lo has soñado porque no ha pasado nada de eso. Pero, Jack, lo veo tan claro. No importa que lo veas claro, no es lo que ha pasado, lo sé porque he estado aquí todo el tiempo. No dijo nada durante unos 5 minutos, sino que se quedó sentado pensándolo. Después va y dice: Bueno, entonces calculo que lo he soñado, Jack, pero que me cuelguen si no ha sido el sueño más real que he visto en mi vida. Y nunca había tenido un sueño que me hubiera dejado tan cansado como este. bueno, es normal porque a veces los sueños lo cansan a uno como un diablo, pero este ha sido un sueño de miedo. Cuéntamelo entero, Jim. Así que Jim se puso a la tarea y me lo contó todo del principio al fin, tal como había pasado, solo que lo adornó mucho. Después dijo que tenía que ponerse a interpretarlo, porque era una advertencia. Dijo que la primera barra de arena representaba a un hombre que trataría de hacernos algún bien, pero que la corriente era otro hombre que nos quería apartar de él. Los gritos eran advertencias que nos llegarían de vez en cuando, y si no tratábamos con todas nuestras fuerzas de comprenderlos, entonces nos darían mala suerte en lugar de apartarnos de ella. El laberinto de barras de arena era por problemas que íbamos a tener con gente de malas pulgas y todo género de gente mala, pero que si nos ocupábamos de nuestros asuntos y no les respondíamos ni les hacíamos enfadarse, entonces saldríamos adelante y nos liberaríamos de la niebla y nos meteríamos en el río grande y claro, que eran los estados libres, y ya no tendríamos más problemas. Después de mi vuelta a la balsa había oscurecido mucho, pero ahora volvía a aclarar. Bueno, ahora ya está todo interpretado hasta el final, Jim, digo yo, pero ¿qué representan esas cosas? Eran las hojas y los restos que había en la balsa y el remo roto. Ahora se veían perfectamente. Jim miró aquella basura y después me miró a mí y luego otra vez a la basura. Estaba ya tan convencido de que había sido un sueño que no parecía liberarse de él y volver a dejar otra vez las cosas en su sitio. Pero cuando por fin comprendió cuál era la realidad, me miró muy fijo sin sonreír en absoluto y dijo: ¿Qué representan? Voy a decírtelo. Cuando me agoté de tanto trabajar y de llamarte a gritos y me quedé dormido, casi se me partía el corazón porque te habías perdido y ya no me importaba lo que me pasara en la balsa. Y cuando me desperté y volví a verte sano y salvo, me vinieron las lágrimas y podría haberme puesto de rodillas y besarte los pies de agradecido que me sentía. Y a ti lo único que se te ocurría era cómo dejar en ridículo al viejo Jim con una mentira. Eso que ves ahí es basura. Y basura es lo que es la gente que le mete estupideces en las cabezas a sus amigos y hace que se sientan avergonzados. Después se levantó muy lento y fue hacia el wigwam y se metió en él sin decir más.
pero bastaba con aquello. Me hizo sentir tan ruin que casi podría haberle besado yo a él los pies para hacerlo cambiar de opinión. Tardé 15 minutos en decidirme a humillarme ante un negro, pero lo hice, y después nunca lo lamenté. No hacía más que jugarle malas pasadas, y aquella no se la habría jugado de haber sabido que él se iba a sentir así. Capítulo 16. Nos pasamos durmiendo casi todo el día y nos pusimos en marcha de noche, un poco detrás de una balsa monstruosamente larga que tardó en pasar tanto como una procesión. Llevaba 4 remos largos a cada extremo, así que pensamos que probablemente viajarían en ella nada menos que 30 hombres. Tenía a bordo 5 grandes wigwams y una hoguera a cielo abierto en el centro, con un mástil grande de bandera a cada extremo. Resultaba muy elegante. El ir de balsero en una embarcación así significaba algo. Bajamos a la deriva por una gran curva. La noche se nubló y empezó a hacer mucho calor. El río era muy ancho y estaba rodeado de bosques densísimos a los 2 lados. No se veía en ellos ni un claro, ni siquiera una luz. Hablamos del Cairo y nos preguntamos si lo reconoceríamos cuando llegáramos. Yo dije que no, porque había oído decir que no había más que una docena de casas, y si no tenían luces, ¿cómo íbamos a saber que pasábamos junto a un pueblo? Jim dijo que si allí se reunían los 2 grandes ríos, eso nos lo indicaría. Pero yo respondí que podríamos pensar que estábamos pasando por el extremo de una isla y volviendo al mismo río de siempre. Aquello inquietó a Jim, y a mí también, así que la cuestión era, ¿qué hacer? Yo dije que remar a la costa en cuanto viéramos la primera luz, y decirles que detrás venía padre en una chalana mercante y que era un novato en estas cosas y que quería saber cuánto faltaba para el Cairo. Jim pensó que era una buena idea, así que nos pusimos a fumar para celebrarlo y nos dedicamos a esperar. Ahora no quedaba nada que hacer más que estar muy atentos al pueblo y no pasar sin verlo. Jim dijo que estaba segurísimo de verlo, porque en cuanto lo viera sería hombre libre, pero si no lo veía era que volvía a estar en zona de esclavitud y ya no llegaría a la libertad. A cada momento se ponía en pie de un salto y gritaba «¡Ahí está!», pero no estaba. Eran fuegos fatuos o luciérnagas, así que volvía a sentarse y a observar igual que antes. Jim decía que el estar tan cerca de la libertad le hacía temblar y sentirse febril. Bueno, yo puedo decir que a mí también me hacía temblar y sentir fiebre el escucharlo, porque empezaba a darme cuenta de que era casi libre y ¿quién tenía la culpa? Pues yo. No podía quitarme aquello de la conciencia, hiciera lo que hiciese. Me preocupaba tanto que no podía descansar. No me podía quedar tranquilo en un sitio. Hasta entonces nunca me había dado cuenta de lo que estaba haciendo, pero ahora sí, y no paraba de pensarlo y cada vez me irritaba más. Traté de convencerme de que no era culpa mía, porque no era yo quien había hecho a Jim escaparse de su legítima propietaria, pero no valía de nada porque la conciencia volvía y decía cada vez, pero sabías que huía en busca de la libertad y podías haber ido a remo a la costa y habérselo dicho a alguien. Era verdad, aquello no había forma de negarlo. Ahí me dolía. La conciencia me decía, ¿qué te había hecho la pobre señorita Watson para que vieras a su negro escaparse delante mismo de ti y no dijeras ni una sola palabra? ¿Qué te había hecho aquella pobre anciana para tratarla tan mal? Pues había tratado de que te aprendieras tu libro, había tratado de enseñarte modales, había tratado de que fueras bueno por todos los medios que ella conocía. Eso es lo que había hecho. Me sentí tan mal y tan desgraciado que casi deseaba haberme muerto. Me paseé arriba y abajo de la balsa, insultándome para mis adentros.
y Jim se paseaba arriba y abajo frente a mí. Ninguno de los dos podía quedarse quieto. Cada vez que él pegaba un salto y decía «eso es el Cairo», era como si me pegaran un tiro, y pensaba que si era el Cairo me iba a morir del horror. Jim hablaba en voz alta todo el tiempo, mientras que yo hablaba solo. Según él, lo primero que haría cuando llegase a un estado libre sería ahorrar dinero y no gastarse ni un centavo, y cuando tuviera bastante compraría a su mujer, que era esclava en una granja cerca de donde vivía la señorita Watson, y después trabajarían los dos para comprar a sus 2 hijos, y si el dueño de estos no los quería vender, conseguirían que un abolicionista fuera a robarlos. Al oír aquellas cosas, casi se me helaba la sangre. Antes jamás se habría atrevido a decir todo aquello. Así era como había cambiado en cuanto pensó que casi era libre. Es lo que dice el dicho: dale a un negro la mano y se toma el codo. Yo pensaba, esto es lo que me pasa por no pensar. Ahí estaba aquel negro, al que prácticamente había ayudado yo a escaparse, que decía con toda la cara que iba a robar a sus hijos, unos niños que pertenecían a un hombre a quien yo ni siquiera conocía, un hombre que nunca me había hecho ningún daño. Lamentaba oírle aquello porque se rebajaba. Mi conciencia me empezó a doler más que nunca hasta que por fin le dije: déjame en paz, todavía no es demasiado tarde. En cuanto se haga de día, voy a tierra y lo digo. Inmediatamente me sentí tranquilo y feliz y ligero como una pluma. Habían desaparecido todos mis problemas. Volví a mirar muy atentamente si había una luz canturreando para mis adentros. Al cabo de un rato se vio una. Jim gritó: «Estamos a salvo, Huck, estamos a salvo. Levántate y salta de alegría. Por fin, es el Cairo, estoy seguro». y yo voy y digo: bien, voy a ir a ver con la canoa, ya sabes, a lo mejor no es. De un salto preparó la canoa y puso en el fondo su viejo capote para que me sentara en él. Me dio el remo y cuando salí me dice: «Dentro de poco estaré gritando de alegría y diré que todo es gracias a Huck. Soy un hombre libre y nunca lo habría podido ser de no haber sido por Huck. Ha sido Huck. Jim no lo olvidará nunca, Huck. Eres el mejor amigo que ha tenido Jim en su vida y eres el único amigo que tiene ahora el viejo Jim». yo iba remando a toda prisa para delatarlo, pero cuando dijo aquello pareció que me quitase todas las fuerzas. Empecé a ir más lento y no estaba muy seguro de sentirme tan contento de haberme puesto en marcha. Cuando estaba a 500 yardas, Jim va y dice: «Ahí va mi fiel Huck, el único caballero blanco que ha cumplido sus promesas al viejo Jim». casi me pongo malo, pero me dije: tengo que hacerlo, no puedo dejar de hacerlo. Justo entonces apareció un bote con 2 hombres que llevaban escopetas y se pararon, y también yo. Uno de ellos va y dice: ¿qué es eso de ahí? Pues una balsa, contesté. ¿Vas tú en ella? Sí, señor. ¿Y van hombres en ella? Solo uno, caballero. Bueno, pues hay 5 negros que se escaparon esta noche de allá arriba, donde está la curva. ¿Tu hombre es blanco o negro? No respondí inmediatamente. Lo intenté, pero no me salían las palabras. Traté 1 segundo o 2 de hacer fuerzas y decirlo, pero no fui lo bastante hombre. Estuve más cobarde que un conejo. Vi que no tenía fuerzas, así que dejé de intentarlo y voy y digo: «Es blanco». Creo que vamos a verlo nosotros mismos. Ojalá, dije yo, porque es padre el que va ahí y a lo mejor me ayudasen ustedes a remolcar la balsa a tierra donde está la luz. Está malo y lo mismo les pasa a madre y a Marién. Tenemos prisa, chico, pero supongo que es nuestro deber. Vamos, dale al remo y vamos allá. Agarré la paleta y ellos sus remos. Al cabo de un par de remadas les digo: padre les estará muy agradecido, eso seguro. Cuando digo a alguien que me ayude a remolcar la balsa a tierra, todo el mundo se va y yo solo no puedo. Pues vaya gente más mezquina, pero
qué raro. Oye, chico, ¿qué le pasa a tu padre? Es... bueno, no es nada grave. Ya estábamos muy cerca de la balsa. Uno va y dice: chico, estás mintiendo. ¿Qué le pasa a tu padre? Responde la verdad, que más te vale. Sí, señor, de verdad que sí, pero por favor no nos abandonen. Es Caballeros, si se acercan un poco y me dejan que les eche la amarra, no tienen que acercarse a la balsa, por favor. Vamos atrás, John, vamos atrás, dijo uno de ellos, y retrocedieron. No te acerques, chico, mantente a sotavento. Maldita sea, solo falta que nos la haya traído el viento. Tu padre tiene la viruela y tú lo sabes de sobra. ¿Por qué no lo dijiste a la primera? ¿Quieres que se le contagie a todo el mundo? Bueno, respondí yo lloriqueando, es lo que les he dicho a todos antes y se iban y nos dejaban. Pobre diablo, no te falta razón. Lo sentimos mucho por vosotros, pero es que, bueno, maldita sea, no queremos que nos dé la viruela, compréndelo. Mira, voy a decirte lo que puedes hacer. No trates de atracar tú solo o lo destrozarás todo. Sigue flotando río abajo unas 20 millas y llegarás a un pueblo al lado izquierdo del río. Para entonces ya habrá amanecido del todo, y cuando pidas ayuda, diles que tu familia entera tiene escalofríos y fiebre. No vuelvas a hacer el tonto y dejar que la gente se suponga lo que pasa. Estamos tratando de hacerte un favor, así que sé bueno y vete 20 millas más allá. No te valdría de nada atracar donde está la luz, no es más que una serrería. Oye, calculo que tu padre es pobre y desde luego que está teniendo mala suerte. Mira, voy a poner una moneda de oro de $20 en esta tabla, y cuando flote a tu lado la recoges. No es que me guste dejarte, pero qué diablos, con la viruela no se juega, ¿comprendes? Espera, Parker, dijo el otro, tengo otros 20 para poner también en la tabla. Adiós, chico, haz lo que te ha dicho el señor Parker y seguro que todo os irá bien. Exactamente, chico. Adiós, adiós. Si ves negros fugitivos, busca quien te ayude a atraparlos y sacarás algo de dinero. Adiós, caballero, respondí. No dejaré que se me escape ningún negro fugitivo si puedo evitarlo. Se marcharon y yo volví a subirme en la balsa, sintiéndome malo y traidor, porque sabía muy bien que había hecho mal y veía que de nada valía que intentase aprender a hacer bien las cosas. Cuando alguien no empieza bien, cuando es pequeño, no hay nada que hacer. Cuando llega el momento no tienen que apoyarse y que lo mantenga, así que siempre se pierde. Después lo pensé un minuto y me dije: un momento, supongamos que hubieras hecho bien y hubieras entregado a Jim. ¿Te sentirías mejor que ahora? No, me dije, me sentiría mal, me sentiría igual que ahora. Bueno, entonces, me dije, ¿de qué sirve aprender a hacer bien las cosas cuando tienes problemas si las haces bien y ningún problema si las haces mal? Y el resultado siempre es el mismo. Estaba atrapado, no podía responder a aquello, así que pensé que no me seguiría preocupando del asunto y a partir de entonces siempre hago lo que me parece mejor en cada momento. Entré en el wigwam. Allí no estaba Jim. Miré alrededor y no lo vi por ninguna parte. Grité: ¡Jim! Aquí estoy, Huck. ¿Ya no se les ve? No hables en voz alta. Estaba en el agua, bajo el remo de proa, sin sacar más que la nariz. Le dije que ya no se los veía, así que subió a bordo. Has sido de lo más astuto. Te digo, chico, que estoy seguro de que has salvado al viejo Jim. El viejo Jim no lo va a olvidar nunca, mi niño. Después hablamos del dinero. No estaba nada mal, $20 cada uno. Jim dijo que ahora podíamos tomar pasajes de cubierta en un barco de vapor, y el dinero nos duraría hasta donde quisiéramos llegar en los Estados Libres. Dijo que 20 millas más no era mucha distancia para la balsa, pero que ojalá ya hubiéramos llegado. Hacia el amanecer amarramos y Jim actuó con mucho cuidado para esconder bien la balsa. Después trabajó todo el día organizando las cosas en paquetes y preparándolo todo para seguir adelante sin la balsa. Aquella noche, hacia las 10,
Llegamos a la vista de las luces de un pueblo en una curva del lado izquierdo. Fui en la canoa a preguntar. Enseguida me encontré con un hombre que había salido al río con un bote y estaba preparando unos sedales. Me acerqué y le pregunté: «Caballero, ¿ese pueblo es el Cairo?» «¿El Cairo? No, debes de ser idiota perdido». «¿Cómo se llama ese pueblo, caballero?» «Si quieres enterarte, ve a preguntarlo. Si te quedas ahí molestándome medio minuto más, te vas a llevar una torta». Volví a remo a la balsa. Jim se sintió muy desilusionado, pero le dije que no importaba, que según mis cálculos el Cairo sería el pueblo siguiente. Pasamos otro pueblo antes del amanecer y yo iba a volver a preguntar, pero estaba muy alto, así que no salí. El Cairo no está en alto, dijo Jim. A mí se me había olvidado. Nos quedamos parados el día entero en un islote de hierba bastante cerca de la orilla izquierda. Empecé a sospechar algo. Jim también. Yo dije: «A lo mejor pasamos junto al Cairo aquella noche de niebla». Y él contestó: «No hablemos de eso, Jack. Los pobres negros nunca tenemos suerte. Siempre he sospechado que aquella piel de serpiente de cascabel no había terminado su trabajo». «Ojalá no hubiera visto nunca aquella piel de serpiente, Jim. Ojalá no le hubiera echado nunca la vista encima». «No es culpa tuya, Jack. Tú no lo sabías. No te eches la culpa de eso». Cuando amaneció vimos el agua clara del Ohio junto a la costa, sin ninguna duda, y al lado venía el gran río como siempre, así que nada que ver con el Cairo. Hablamos del asunto. No valía de nada ir a tierra. Naturalmente no podíamos llevar la balsa río arriba. No había nada que hacer más que esperar a que anocheciera, volvernos con la canoa y ver si teníamos suerte. Así que nos pasamos el día durmiendo entre los alamillos para estar descansados para el trabajo, y cuando volvimos a la balsa al oscurecer, la canoa había desaparecido. No dijimos ni una palabra durante un buen rato. No había nada que decir. Los dos sabíamos perfectamente bien que era otra vez cosa de la piel de la serpiente de cascabel, así que ¿de qué valía hablarlo? Aquello no sería más que como si estuviéramos buscando algo a que echar la culpa, y sin duda nos traería todavía más mala suerte, y seguiría trayéndola hasta que comprendiésemos que lo mejor era no hablar del tema. Después de un rato hablamos de lo que tendríamos que hacer, y vimos que no había otra cosa que seguir adelante con la balsa hasta que pudiéramos comprar una canoa para deshacer el camino en ella. No íbamos a tomarla prestada cuando no había nadie por allí, como haría padre, porque entonces quizá nos persiguiera alguien. Así que después de oscurecer salimos en la balsa. Y el que no se crea todavía que es una estupidez andar manejando pieles de serpiente después de todo lo que aquella piel de serpiente nos hizo a nosotros, lo creerá ahora si continúa escuchando y ve lo que nos siguió haciendo. El sitio donde comprar canoas es donde haya balsas atracadas en la ribera, pero no vimos ninguna balsa atracada, así que seguimos adelante 3 horas o más. Bueno, la noche se puso gris y el aire muy denso, que es lo peor que puede haber después de una niebla. No se ve la forma en el río ni se aprecia la distancia. Se hizo muy tarde en medio del silencio, y entonces, de pronto, apareció un barco de vapor río arriba. Encendimos la farola y creímos que la vería. Los barcos que remontan generalmente no se nos acercaban, iban buscando las barras de arena en busca del agua fácil bajo los arrecifes, pero en noches así suben por medio del canal enfrentándose con todo el río. Podíamos oír su motor, pero no lo vimos bien hasta que se acercó. Venía directo hacia nosotros. Muchas veces hacen eso y tratan de ver hasta dónde pueden acercarse sin tocarlo a uno. A veces la rueda arranca un tablón y entonces el piloto asoma la cabeza y se echa a reír y se cree muy listo. Bueno, aquí viene y decidimos que iba a tratar de afeitarnos, pero no parecía desviarse ni un poco.
Era grande y venía a toda velocidad, como una nube negra con filas de luciérnagas a los lados, pero de pronto se vio entero, enorme que daba miedo, con una fila larga de portezuelas de hornos abiertas y brillantes como dientes al rojo, y con los costados y las barandillas monstruosos justo encima de nosotros. Alguien nos gritó, y se oyó un ruido de campanas para frenar las máquinas, un montón de juramentos y el silbido del vapor, y justo cuando Jim saltaba de un lado y yo del otro, arremetió contra la balsa y la hizo añicos. Salté y me propuse llegar hasta el fondo, porque me iba a pasar por encima una rueda de 30 pies, y yo quería tener mucho margen. Siempre he podido aguantar 1 minuto debajo del agua. Creo que aquella vez aguanté 1 minuto y medio. Después salí rápido a la superficie, porque estaba a punto de reventar. Saqué bastante la cabeza y me soplé el agua de la nariz, jadeando un poco. Naturalmente había una corriente enorme, y naturalmente aquel barco volvió a ponerse en marcha 10 segundos después de haber parado las máquinas, porque nunca se preocupaban mucho por los balseros, de forma que seguía chapaleando río arriba, invisible en medio de aquel aire denso, aunque todavía se podía oír el ruido que producía. Llamé a Jim media docena de veces, pero sin recibir respuesta. Así que agarré un tablón que me tocó mientras yo pedaleaba en el agua y me dirigí hacia tierra, bien agarrado a él. Pero logré ver que la corriente llevaba hacia la ribera de la izquierda, lo cual significaba que yo estaba en medio de un cruce de corrientes, así que cambié y seguí por allí. Era uno de aquellos cruces largos y regulares de 2 millas, así que tardé mucho en recorrerlo. Llegué bien a tierra y trepé por la orilla. Solo podía ver a muy poca distancia, pero fui tanteando por un terreno pedregoso 1/4 de milla o más, y después me tropecé con una de esas casonas anticuadas de troncos que ni había visto. Iba a pasar corriendo lejos de allí, pero salió una jauría de perros que se puso a aullar y a ladrarme, y comprendí que era mejor no moverme. Capítulo 17. Al cabo de 1 minuto alguien dijo por la ventana sin sacar la cabeza: «Basta, chicos, ¿quién va?» Y respondí: «Soy yo». «¿Quién es yo?» «George Jackson, caballero». «¿Qué quieres?» «No quiero nada, caballero. No hacía más que pasar, pero los perros no me dejan». «¿Qué haces merodeando por aquí a estas horas de la noche, «No estaba merodeando, caballero. Me he caído del barco de vapor». ¿De verdad? No me digas. Que alguien encienda una luz. ¿Cómo has dicho que te llamabas? George Jackson, caballero. Soy un muchacho. Mira, si dices la verdad, no tienes por qué tener miedo. Nadie va a hacerte nada. Pero no intentes moverte. Quédate donde estás. Que alguien despierte a Bob y a Tom y traigan las armas. George Jackson, ¿hay alguien contigo? No, caballero, nadie. Ahora se oía a gente que se movía por la casa y vi una luz. El hombre gritó: «Aparta esa luz, Betsy, vieja idiota, no tiene sentido común. Ponla en el suelo detrás de la puerta principal. Bob, si tú y Tom estáis listos, a vuestros puestos». «¡Listos!» «Y ahora, George Jackson, ¿sabes quiénes son los Shepperson?» «No, señor, nunca he oído hablar de ellos». «Quizá digas la verdad y quizá mientas. Ahora, todos listos. Da un paso adelante, George Jackson, y cuidadito, sin prisas, muy despacio. Si hay alguien contigo, que se quede ahí. Si lo vemos, le pegamos un tiro. Ahora, adelante. Ven despacio. Abre la puerta tú mismo, justo lo suficiente para entrar. ¿Me oyes?» No corrí. No podría, aunque hubiera querido. Fui dando un paso lento tras otro, y no se oía un ruido, solo que a mí me pareció que oía los latidos de mi corazón. Los perros estaban igual de callados que las personas, pero me pisaban los talones. Cuando llegué a los 3 escalones de troncos,
Oí que quitaban el cerrojo y la barra de la puerta. Puse la mano en la puerta, empujé un poco y después un poco más, hasta que alguien dijo: «Vale, ya basta. Enséñanos la cabeza». Lo hice, pero pensando que me la iban a arrancar. La vela estaba en el suelo, y allí estaban todos, mirándome, y yo a ellos, y nos quedamos así un cuarto de minuto. 3 hombrones apuntándome con sus armas, lo cual os aseguro que me dio escalofríos. El mayor era canoso y tendría unos 60 años, y los otros 2, 30 o más, todos ellos muy finos y muy guapos, y una señora anciana de pelo gris, con un aspecto de lo más bondadoso, que tenía detrás 2 mujeres jóvenes a las que no logré ver bien. El señor mayor dijo: «Vale, supongo que está bien. Entra». En cuanto entré, el caballero anciano cerró la puerta y le echó el cerrojo y la barra. Dijo a los jóvenes que entrasen con sus escopetas, y todos fueron al gran salón, que tenía una alfombra nueva de paño, y se reunieron en un rincón apartado de las ventanas de la fachada. A los lados no había ni una. Agarraron la vela, me miraron bien, y todos dijeron: «Pues no es un Shepperson. No, no tiene nada de Shepperson». Después el anciano dijo que esperaba que no me importase que me registrasen para ver si llevaba armas, porque no lo hacían con mala intención, era solo para asegurarse. Así que no me metió las manos en los bolsillos, sino que únicamente me tocó por los lados con las manos y aseguró que estaba bien. Me dijo que me pusiera cómodo y me sintiera en mi propia casa, y les hablé de mí, pero la señora vieja dijo: «Pero hombre, Saúl, pobrecito, está calado hasta los huesos, ¿y no crees que quizá tenga hambre?». «Tienes razón, Rachel, se me olvidaba». Así que la vieja dice: «Betsy», era una negra, «ve corriendo y trae algo de comer a toda prisa, pobrecito, y una de vosotras, las chicas, id a despertar a Buck y le decís: ahí viene, Buck, llévate a este muchachito y quítale la ropa húmeda y dale algo tuyo que esté seco para que se lo ponga». Buck parecía de la misma edad que yo, más o menos, 13 o 14 años, aunque era un poco más alto. No llevaba más que una camisa y tenía el pelo todo revuelto. Llegó bostezando y pasándose una mano por los ojos, con una escopeta en la otra. Respondió: «¿No hay Shepperson por aquí?». Dijeron que no, que era una falsa alarma. «Bueno», dice, «si hubieran venido, seguro que me llevo a uno por delante». Todos se echaron a reír y Bob dice: «Pero Buck, nos podrían haber quitado el cuero cabelludo a todos, con lo que has tardado en llegar». «Es que no me ha avisado nadie y eso no está bien. Nunca me decís nada, no me dejáis hacer nada». «No importa, Buck, hijo mío», dice el viejo. «Ya podrás hacer lo suficiente a su debido tiempo. No te preocupes por eso. Ahora vete a hacer lo que te ha dicho tu madre». Cuando subimos las escaleras hasta su cuarto, me dio una camisa gruesa, una cazadora y unos pantalones, y me lo puse todo. Entretanto me preguntó cómo me llamaba, pero antes de que se lo pudiera decir, empezó a contarme que anteayer había cogido en el bosque un estornino y un conejito, y me preguntó dónde estaba Moisés cuando se apagó la vela. Dije que no lo sabía, no lo había oído nunca, de verdad. «Bueno, pues supón», sugirió. «¿Cómo voy a suponer?», respondí, «cuando nunca me lo ha dicho nadie antes». «Pero puedes suponer, ¿no? Es igual de fácil». «¿Qué vela?», pregunté. «Pues cualquier vela», contestó. «No sé dónde estaba», respondí. «¿Dónde estaba?». «Hombre, estaba en tinieblas, ahí es donde estaba». «Bueno, pues si ya sabías dónde estaba, ¿para qué me lo preguntas?». «Pero hombre, es una adivinanza, ¿no entiendes? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Tienes que quedarte para siempre. Lo podemos pasar fenómeno. Ahora no hay escuela. ¿Tienes perro? Yo tengo un perro que sabe meterse en el río a traerte las cosas que le tiras. ¿Te gusta eso de peinarte los domingos y todas esas tonterías? Te aseguro que a mí no, pero madre me obliga. Malditos pantalones
Supongo que tendré que ponérmelos, pero preferiría que no, con este calor. ¿Estás listo? Vale, baja conmigo, compañero. Pan de borona frío, carne salada fría, mantequilla y leche con abundante nata. Eso es lo que me tenían preparado abajo, y en mi vida he comido nada mejor. Buck y su madre y todos los demás fumaban pipas de maíz, salvo la negra, que se había ido, y las dos mujeres jóvenes. Todos fumaban y hablaban, y yo comía y hablaba. Las dos mujeres jóvenes estaban envueltas en colchas y llevaban la melena suelta. Todos me hacían preguntas, y les dije que padre y yo y toda la familia vivíamos en una granja pequeña allá al otro lado de Arkansas, y que mi hermana Mary Ann se había escapado para casarse y no habíamos vuelto a saber de ella, y que Bill fue a buscarlos y tampoco habíamos vuelto a saber de él, y que Tom y Mort habían muerto y ya no quedaba nadie más que yo y padre, y que él se había ido consumiendo con tantos problemas, así que cuando se murió me llevé lo que quedaba porque la granja no era nuestra, y empecé a remontar el río con pasaje de cubierta y me había caído por la borda y que por eso estaba allí. Entonces me dijeron que ahí tenía mi casa mientras yo quisiera. Después se hizo casi de día y todo el mundo se fue a acostar y yo me fui con Buck, y cuando me desperté por la mañana, maldita sea, se me había olvidado cómo me llamaba. Así que me quedé tumbado una hora tratando de pensarlo, y cuando Buck se despertó, le pregunté, ¿estás bien de ortografía, Buck? Sí, respondió. Seguro que no sabes escribir cómo me llamo, le dije. Te apuesto lo que quieras a que sí, contestó. Vale, dije, vamos a verlo. Jackson, para que te enteres, dijo. Vale, respondí, sí que has sabido, pero no me lo creía. No te creas que es un nombre fácil de escribir así, sin estudiárselo. Me lo apunté a escondidas, porque a lo mejor alguien quería que fuera yo quien lo escribiera, así que quería hacerlo de golpe y soltarlo como si ya estuviera muy acostumbrado. Era una familia muy simpática, y la casa también era estupenda. Nunca había visto yo una casa tan buena y con tanto estilo. No tenía un pasador de hierro en la puerta principal, ni de madera con una cuerda de piel, sino un pomo de latón para darle la vuelta, igual que las casas de la ciudad. En el salón no había camas ni señales de ellas, aunque hay montones de salones en las ciudades donde se ven camas. Había una chimenea muy grande, revestida de ladrillos por abajo, que mantenían limpios a base de agua y de frotarlos con otro ladrillo. A veces los lavaban con una pintura de agua roja que llaman tierra de España, igual que en la ciudad. Tenían unos hierros de chimenea de bronce con los que se podía coger todo un tronco. En medio de la repisa había un reloj con la pintura de un pueblo en la parte de abajo de la tapa de cristal y una apertura redonda en el medio para la esfera, y por detrás se veía el péndulo que oscilaba. Daba gusto oír el tic-tac de aquel reloj, y a veces cuando pasaba por allí un quincallero que lo limpiaba y lo ponía a punto, comenzaba a sonar y daba 150 campanadas antes de cansarse. No lo hubieran vendido por nada del mundo. Y a cada lado del reloj había un loro muy raro, hecho como de tiza y pintado de muchos colores. Al lado de uno de los loros había un gato de porcelana y al lado del otro un perro también de porcelana, y cuando se los apretaba chirriaban, pero no abrían la boca ni parecían distintos ni interesados. Detrás de ellos había 2 abanicos de alas de pavo silvestre. En la mesa, en medio de la habitación, había una especie de cesto precioso de porcelana que tenía manzanas, naranjas, melocotones y uvas, todo amontonado y mucho más rojo y amarillo y más bonito que la fruta real, pero no era de verdad, porque se veía donde habían saltado pedazos y por debajo la tiza blanca o lo que fuera. Aquella mesa tenía un mantel de un hule precioso, con un águila roja y azul y una cenefa pintada todo alrededor. Decían que había llegado de Filadelfia. También había algunos libros, en montones muy ordenados a cada esquina de la mesa.
de ellos era una gran Biblia familiar llena de ilustraciones. Otro era El progreso del peregrino, de un hombre que dejaba a su familia, pero no decía por qué. De vez en cuando me leía un montón de páginas. Lo que decía era interesante, pero difícil. Otro era La ofrenda de la amistad, lleno de cosas muy bonitas y poesías, pero la poesía no me la leí. Otro eran los discursos de Henry Clay y otro La medicina en familia del doctor Gant, donde decía todo lo que había que hacer si alguien se ponía malo o se moría. Había un libro de himnos y un montón de libros más. Y había unas sillas de rejilla muy bonitas y además muy resistentes, no hundida por el medio y rotas como una cesta vieja. En las paredes tenían colgados cuadros, sobre todo de Washington y Lafayette, y batallas, y María, reina de Escocia, y otro que se llamaba La firma de la Declaración. Había algunos que se llamaban pasteles, que había hecho una de las hijas, muerta cuando solo tenía 15 años. Eran diferentes de todos los cuadros que había visto yo antes, casi todos más oscuros de lo que se suele ver. Uno era de una mujer con un vestido negro ajustado, con un cinturón debajo de los sobacos y con bultos como una col en medio de las mangas y un gran sombrero negro en forma como de cofia, con un velo negro y los tobillos blancos y delgados, vendados con una cinta negra y unas zapatillas negras muy pequeñas como espátulas. Y estaba inclinada pensativa sobre una losa de cementerio, apoyándose en el codo derecho, bajo un sauce llorón, con la otra mano caída a un lado y en ella un pañuelo blanco y ridículo, y debajo del cuadro un letrero que decía: «Nunca volveré a verte, ay». Otro era de una señorita joven, con el pelo todo peinado en tupé y hecho un moño, y atado por detrás a un peine grande, como una espalda de silla, que lloraba en un pañuelo y en la otra mano tenía un pájaro muerto de espaldas y patas arriba, y debajo del cuadro decía: «Nunca volveré a oír tu dulce trino, ay». Había otro en que una señorita miraba a la luna por una ventana y se le caían las lágrimas por las mejillas, y en una mano tenía una carta abierta en cuyo borde se veía un sello de lacre negro, y se llevaba a la boca un guardapelos con una cadena y debajo del cuadro decía: «Y te has ido, sí, te has ido, ay». Calculo que aquellos cuadros eran de mucho mérito, pero no sé por qué no me gustaban, porque cuando yo estaba algo desanimado siempre me daban canguelo. Todo el mundo estaba muy triste porque se había muerto, porque le quedaban muchos cuadros más por pintar, y por los que ya había pintado se veía lo que había perdido. Pero yo calculaba que con aquel estado de ánimo lo estaría pasando mucho mejor en el cementerio. Estaba pintando el que decían que iba a ser su mejor cuadro cuando se puso mala, y todos los días y todas las noches rezaba para seguir viva hasta haberlo terminado, pero no tuvo la oportunidad. Era un cuadro de una muchacha con un vestido largo blanco, subida a la barandilla de un puente y lista para saltar, con la melena suelta a la espalda mirando la luna, con la cara bañada en lágrimas, que tenía 2 brazos cruzados sobre el pecho, 2 brazos alargados por delante y 2 brazos que se dirigían a la luna. Y de lo que se trataba era de ver qué par de brazos quedaría mejor y después borrar todos los demás. Pero, como estaba diciendo, se murió antes de decidirse y ahora tenían aquel cuadro encima de la cabecera de la cama en su habitación. Y cada vez que llegaba su cumpleaños le ponían flores todo alrededor. El resto del tiempo estaba tapado con una cortinilla. La muchacha del cuadro tenía una especie de cara simpática y agradable, pero a mí me parecía que tantos brazos le daban un aire un poco de araña. Cuando la chica vivía, había ido haciendo un libro de recortes en el que pegaba las noticias necrológicas y los accidentes y los casos de sufrimientos y pacientes que habían ido saliendo en el Observador Presbiteriano, con poesías que le habían inspirado y que ella escribía con su propia imaginación. Eran unas poesías muy buenas. Esta es la que escribió sobre un chico que se llamaba Stephen Dowling Bots, que se cayó a un pozo y se ahogó.
Oda a Stephen Dowling Bots, difunto. Fue Stephen y enfermó, de eso Stephen se murió, padeció su corazón, la gente se entristeció. No, no fue ese el destino de Stephen Dowling Bots. Aunque su triste muerte a muchos nos afligió, no fue la enfermedad la que se lo llevó. No fue la tos ferina la que nos lo arrebató, tampoco fue el culpable el horrible sarampión. Ninguno de ellos doblegó a Stephen Dowling Bots. Tampoco fue la pena de un no compartido amor la que arrugara su frente de rabia y de dolor. No fueron las angustias de la mala digestión las que acabaron por siempre con Stephen Dowling Bots. ¡Ay, no! Escuchad atentos tan llorosos como yo el horrible destino que aquel pobre sufrió, cómo su alma el mundo frío y triste abandonó, porque nuestro muchacho a hondo pozo se cayó. Enseguida acudieron a vaciarle el pulmón, mas era ya muy tarde, ay, para el pobre corazón. Su alma se elevaba en 3 nubes de algodón, a donde se celebraba la celestial reunión. Si Emmeline Grangenford era capaz de escribir poesías así antes de cumplir los 14 años, Dios sabe lo que podría haber hecho con el tiempo. Bach decía que le salía la poesía con toda facilidad, ni siquiera tenía que pararse a pensar. Decía que escribía una línea y si no encontraba nada que rimase, la tachaba y escribía otra y seguía adelante. No era nada exigente. Podía escribir de cualquier cosa que le diera a uno como tema, con tal de que fuera triste. Cada vez que se moría un hombre o una mujer o un niño, allí estaba ella con su homenaje antes de que se hubiera enfriado el cadáver. Los llamaba homenajes. Los vecinos decían que primero llegaba el médico, después Emmeline y después el de la funeraria. El de la funeraria nunca se le adelantó a Emmeline más que una vez, y fue porque ella no encontró forma de rimar con el nombre de alguien que se llamaba Whistler. A partir de entonces nunca volvió a ser la misma, nunca se quejó, pero empezó a ponerse melancólica y ya no vivió mucho tiempo. Pobrecita. Yo subía muchas veces al cuartito que había sido el suyo y sacaba su pobre cuaderno de recortes, y lo iba leyendo cuando sus cuadros me habían irritado y me sentía un poco enfadado con ella. Me gustaba toda aquella familia, los muertos y todo, y no iba a dejar que nada se interpusiese entre nosotros. La pobre Emmeline escribía poesías de todos los muertos cuando ella estaba viva, y no me parecía bien que no hubiese nadie que le escribiese una ahora que se había muerto ella. Así que traté de escribirle una o dos, pero no sé por qué no me salían. Siempre tenían el cuarto de Emmeline ordenado y limpio, con todas las cosas exactamente como le gustaban a ella cuando estaba viva, y allí nunca dormía nadie. La señora vieja se encargaba ella misma del cuarto, aunque había muchos negros, y se pasaba muchos ratos cosiendo y leyendo la Biblia sobre todo. Bueno, como iba diciendo del salón, en las ventanas había unas cortinas muy bonitas, blancas, con pinturas de castillos, con hiedras por todas las murallas y ganado que iba a beber. También había un piano pequeño y viejo que sonaba como una carraca, y pasábamos unos ratos estupendos cuando las señoritas jóvenes cantaban El último vínculo se ha roto y tocaban en él la batalla de Praga. Todas las habitaciones tenían las paredes enyesadas y casi todas tenían alfombras, y toda la casa estaba encalada por fuera. Era una casa doble, y el gran espacio abierto entre las dos partes tenía techo y estaba ensolado. A veces ponían allí la mesa al mediodía, y era un sitio fresco y agradable. Era lo mejor del mundo, y encima guisaban muy bien, y había montones de todo.